Dios le bendiga, guerreros de Dios. Qué bendición, qué honra y qué privilegio poder encontrarnos nuevamente y sé firmemente de parte de Dios, amado por Dios, para establecer su reino hasta lo último de la tierra. Para eso debemos saber de que somos el arma de Dios. Dios se va a ocupar de trabajar en cada uno de nuestros aspectos para hacernos altamente efectivos. Vamos, antes de comenzar este taller, vamos a orar al Señor para poder preparar nuestro corazón para todo lo apasionante y todo lo poderoso que Dios tiene en esta ocasión. Padre, te damos gracias por tu amor inagotable y tu fidelidad. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, nos has sostenido, tu diestra nos ha sustentado y has sido fiel. Nos has acompañado a través de los procesos que nos han competido en este tiempo y en el nombre de Jesucristo nos tienes ahora congregados aquí a través de este medio para ser saetas en tu aljaba. Señor, nos has puesto en la aljaba, nos has afilado, nos has preparado, nos estás preparando en tu aljaba poderosa y en este momento estás extendiendo el arco, estás tensando el arco y lanzando esas saetas hasta lo último de la tierra para establecer, Señor. Y te entregamos todo lo que somos hoy. Renunciamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret de todo adoctrinamiento del sistema griego, todo adoctrinamiento del sistema persa, del sistema babilónico, en el nombre de Cristo Jesús. Rompemos ahora todas las estructuras de religiosidad, rompemos en el nombre de Jesucristo de Nazaret toda estructura preconcebida de cómo deben ser las cosas y nos alineamos a los diseños de Cristo. Señor Espíritu Santo, ayúdanos a vaciarnos de nosotros mismos para poder ser llenos de ti. Hoy necesitamos más que ayer de tu presencia, Señor. Hoy necesitamos más que el día en que te conocimos, de tu preciosa presencia. En este momento cortamos y rompemos toda maldición de desorden ahora, toda religiosidad en el nombre de Jesucristo es cortada, todo espíritu crítico ahora es cancelado en el nombre de Jesucristo de Nazaret y nos alineamos a la revelación que viene de tu trono. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu de Dios, ayúdanos a vaciarnos de nosotros mismos para poder ser llenos de ti, de tu presencia. Te damos gracias, Señor, y ponemos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Muy bien, guerreros del Señor. Vamos a comenzar con este taller que es Dones del Espíritu. Dios nos ha venido trabajando fuertemente a través de conocer cuáles son nuestros temperamentos y poder sujetarlos al señorío de Cristo. Hemos podido entender que a través del fruto del Espíritu Dios desarrolla el carácter del guerrero de Dios. Y en esta ocasión vamos a escudriñar y adentrarnos a lo que es la atmósfera de los dones del Espíritu Santo. ¿Qué son los dones? En este taller usted va a aprender de dónde vienen los dones, qué son los dones, para qué sirven, qué no son los dones. Y también vamos a aprender cuál es el obstáculo que impide que fluyan los dones en nuestra vida y a través de nuestras vidas. Y finalmente vamos a entender cuál es la motivación principal de utilizar los dones para la edificación del cuerpo de Cristo. En esta ocasión vamos a entender a la luz de la palabra y a través del Espíritu Santo cómo podemos ser altamente efectivos en todo lo que hacemos. Cuando recibimos al Señor en nuestro corazón, cuando recibimos libertad de toda cautividad, fuimos bautizados en el poder del Espíritu Santo. Fuimos sellados con Él como herencia de Dios, como lo dice Efesios 1 del 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él,
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mire, la palabra arras significa una seña. Usted, por ejemplo, aquí en Argentina, cuando va a arrendar una casa, va a alquilar una casa, usted tiene que entregar, usted ve que está conforme, bien, y entrega un depósito que se llama seña aquí. Nosotros entregamos una seña, que quiere decir, doy mi compromiso en el cual yo voy a llevar esta casa y la voy a alquilar o la voy a comprar. Entonces damos un depósito que en la palabra original de la palabra de Dios es arras. Esas son las arras, el Espíritu Santo de Dios es las arras de Dios, de que somos posesión de Él, que somos adquiridos, que una seña en un contrato divino, en un pacto divino. Esa es las arras del Espíritu. Somos sellados por el Espíritu Santo y Él garantiza nuestra herencia. Primera de Corintios 6:19 dice la palabra del Señor que Él mora en nosotros. Él nos enseña, nos regenera, nos renueva. Eso lo dice Juan 14:26, Tito 3:5. Pudimos ver nuestros diferentes temperamentos y ver cómo el Espíritu Santo toma dominio de cada uno y a través del fruto del Espíritu podemos trabajar nuestro ser interior, nuestro carácter y comenzar a moldear nuestro ser interior al carácter de Cristo. La obra del Espíritu Santo es dar el fruto del desarrollo del carácter. Esta obra principalmente es para beneficio nuestro, pero bendice a otros. Este trabajo del fruto del Espíritu es un trabajo interior, en el interior de nuestra persona. Hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son la obra externa del Espíritu Santo en nosotros. No debemos ignorar los dones espirituales. 1 Corintios 12:1 dice la palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, el Señor en su palabra nos está diciendo que no debemos ignorar los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son principalmente para beneficio de otros, pero nos bendicen a nosotros. Entonces, vemos que el fruto del Espíritu nos bendice a nosotros, pero también bendice a otros. En cambio, los dones del Espíritu Santo bendice a otros, pero también, por el principio de la siembra y la cosecha, nos bendice a nosotros y nos hace vivir en plenitud. El balance de ambos es necesario para nuestra vida, tanto el fruto del Espíritu como el desarrollo de los dones del Espíritu nos ayuda a equilibrar nuestra vida y a tener una vida en victoria. Vamos a entrar ahora a través de este video, de este PowerPoint, vamos a comprender certeramente cuáles son los dones y cuál es la obra del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Acompáñenme por favor hasta este video para poder comprender cuáles son los dones y cómo debemos utilizarlos para poder ser altamente efectivos. Muy bien, a través de este video vamos a comprender de qué habla Dios cuando habla de dones del Espíritu Santo. Acompáñenme por favor. Primero vamos a ver qué son y qué no son y para qué sirven los dones. Debemos entender que no son mi identidad, no son credenciales ministeriales,
ni tampoco son signo de aprobación de Dios. Los dones vienen de parte del Espíritu Santo de Dios. Los dones no son lo que yo soy a través de Cristo. Tampoco son credenciales ministeriales, son del Espíritu Santo, son de Cristo. Por lo tanto, no podemos ostentar tener dones, sino saber que los dones son del Señor y no son de una persona en específico. Tampoco son signo de aprobación de Dios. Somos aceptos no por obras ni por dones que tengamos, sino que somos aceptos por Cristo. Somos aceptados, somos aprobados por Dios a través de Cristo. Acompáñeme a la luz de la palabra a ver lo que dice la palabra del Señor respecto a los dones. Primera de Pedro 4, 10 y 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vemos que el uso de los dones es para glorificar a Dios y a Jesucristo. Vemos entonces qué son los dones. Las palabras que se tradujeron al castellano como dones, una de ellas es carisma. Charis viene y significa palabra gracia. Este es el término utilizado en 1 Corintios 12:4. También se encuentra en 1 Corintios 12:31, Romanos 12:6, 1 Pedro 4:10. Carisma parece ser un término general. Se puede usar para referirse a todos los dones espirituales, como se nos dice en 1 Corintios 12:4. Hay diferentes clases de carisma. La otra palabra que se utiliza para dones es la palabra doma. Esta se utiliza solamente en Efesios 4:8 y habla de ministerio. La palabra doma hace referencia a los dones de ministerio en puestos de autoridad que se mencionan en Efesios 4:11. Efesios 4:11 nos habla de estos dones de Dios. Dice la palabra del Señor, acompáñeme por favor. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, estatura y plenitud de Cristo. La palabra dorea también se utiliza para describir dones. Dorea significa gratificación. Es un término griego corriente al hablar de dones y es una palabra radical en la cual se derivan varias. Se usa esta palabra en Hechos 2:38, Hechos 10:45, Efesios 3:7, Efesios 4:7 y en muchos lugares más. Luego tenemos la palabra fanerosis. La palabra fanerosis es utilizada en 1 Corintios 12:7 y significa manifestación. Es un término que significa poner al desnudo, revelar. También significa brillar, manifestar, manifestarse a sí mismo. Esta es la palabra usada para dones en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Acompáñeme por favor a 1 Corintios 12, del 8 al 10, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe
por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, al otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Así que entendemos que la palabra fanerosis significa manifestación, y es una manifestación que hace el Espíritu Santo como Él quiere. Acompáñenme por favor un poquito más. Vemos los tipos de dones. Tenemos diferentes tipos de dones, y dentro de esos tipos tenemos otros subtipos también. Pero para darle una clasificación, quiero que sepa esto. Al Espíritu Santo escapa de nuestro entendimiento y podemos clasificar algunas cosas, pero realmente lo que el Espíritu de Dios hace no entra en las clasificaciones humanas. Esto a modo de estudio vamos a entender algunas clasificaciones, pero sepa usted que el Espíritu del Dios vivo escapa a todos los encasillamientos humanos, a todo lo que el ser humano pueda realmente procesar mentalmente. El Espíritu Santo de Dios escapa a todo esto. Pero podemos entender a la luz de la palabra los diferentes tipos de dones. Tenemos los dones de preparación al ministerio, tenemos los dones del ministerio dentro del cuerpo y los dones de manifestación del Espíritu Santo. Los dones de preparación al ministerio están en Efesios 4:11, que nos habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Luego los dones del ministerio dentro del cuerpo, ya vamos a ir ahondando sobre esto. Son 7: profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartición, gobierno, misericordia. Y luego tenemos la fanerosis, los dones de manifestación, son palabras de sabiduría, ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas. Vamos un poco más adelante. Aquí tenemos un cuadro donde nos da los dones del ministerio, dones de preparación al ministerio, dones del ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Los dones de manifestación son los dones espontáneos, llamados dones del Espíritu Santo. Las características. Vamos a ahondar un poquito más en las características de los dones del ministerio. Los dones del ministerio son permanentes. Esto ha sido un regalo de Dios. Los dones del ministerio son permanentes. Romanos 11:29 dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Entonces, entendemos que los dones del ministerio son permanentemente. Tienen 4 características que debemos grabarnos a fuego en nuestra mente. Los dones del ministerio son permanentes. Cada creyente recibe un don o una mezcla de dones a fin de equiparlo para ministrar al cuerpo de Cristo. Estas dotes, estos dones, se convierten en parte permanente de su vida espiritual. Todos los cristianos necesitamos identificar y desarrollar esos dones. Otra característica más es que por lo general determinan un lugar del cuerpo de Cristo. Los dones del ministerio deciden la posición de la persona dentro del cuerpo de Cristo. Si la persona tiene, por ejemplo, el don de enseñanza, debería de enseñar. Si tiene el don de pastor, debería estar pastoreando. Son esas personas que no les hace falta título para estar pastoreando. Es pastor, usted lo ve y es pastor. Siempre está rodeado de gente, siempre está detrás de la necesidad de la gente, ministrando a la gente. Usted no hace falta que le ponga ningún manto, que le haga un llamado.
es pastor directamente. Los dones, luego otra característica que tenemos que saber es que cada creyente tiene la obligación de identificar y desarrollar su don. Entonces, debemos de identificar y desarrollar el don. Es la única forma de poder mantenerse vivo en el cuerpo de Cristo, mantenerse no solamente con vida, sino vivo. Cuando usted desarrolla, cuando usted identifica y desarrolla su don, usted siente que nació para esto, y es realidad. Usted nació para esto, nació para desarrollar esos dones. Los dones del ministerio tienen que ver con las personas. La otra característica es que de que los dones se vuelven los dones se vuelven posesión de esas personas y esas personas son entregadas a la iglesia. Entonces, cuando usted ve un profeta, un apóstol, un pastor, un maestro, un evangelista, es un regalo de Dios a la iglesia. Entonces, cuando vemos una profeta como nuestra amada Dina Santa María, es un regalo de Dios para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Entonces, esas son las 4 características que deberíamos marcarnos a fuego. Los dones del ministerio son permanentes. Los dones del ministerio deciden una posición dentro del cuerpo de Cristo. Los dones del ministerio tienen que ver con personas. Y cada creyente tiene la obligación de identificar y desarrollar sus propios dones dentro del ministerio. Vamos a seguir ahondando. Los dones de preparación al ministerio. Estos dones de preparación al ministerio están en Romanos 12, del 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si es de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Esto se encuentra en Romanos 12, del 6 al 8. Tenemos entonces los dones de profecía, de servicio, de enseñanza, de exhortación, repartición, de gobierno, de misericordia. Esos son los dones que son los dones de preparación al ministerio. Los dones de preparación al ministerio. Tenemos que entender que los dones de preparación al ministerio son para la iglesia, para que sea desarrollada y para que sea formada. Tenemos que entender la función de cada don de preparación al ministerio. Que lo que hacen estos dones son un regalo de Dios para remendar, por ejemplo. Dice Mateo 4:21 que pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca de Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Vemos que hay dones que se ocupan de reforzar, de remendar las redes. Hay otros dones que se ocupan de organizar, otros dones que se ocupan de restaurar, de preparar, de entrenar, de hacer madurar, de traer unión, de traer perfeccionamiento. Vemos todas esas tareas que estos dones en operación hacen. Los dones de preparación al ministerio
tenemos el don de exhortación. La exhortación es una capacidad especial y sobrenatural de ministrar aliento, fortaleza y esperanza a otros miembros del cuerpo de Cristo. Bernabé fue llamado hijo de consolación. Hechos 4:36. La forma nominal de esta palabra es usada para hablar del Espíritu Santo. Miren, en Juan 14, 16 al 17 y el 26, también se usa para referirse a Jesucristo. Mire qué impresionante. Ahí es donde vemos claramente que es un don de Dios. Este don de exhortación, usted puede sentarse y lo pueden estar, muchos confunden el don de exhortación con retar o con regañar, pero dista mucho de ser eso. Usted cuando recibe una exhortación de parte del Señor a través de un miembro del cuerpo de Cristo que tiene este don, usted es como que le da ganas de quedarse a seguir siendo corregido. Usted recibe la corrección, lo recibe con ánimo, y usted, en vez de irse desalentado de la oficina o de haber charlado con esta persona, usted se va alentado a poder avanzar mucho más todavía. Entonces tenemos el don de exhortación, que es un don de aliento, una capacidad para fortalecer al débil, dar firmeza al vacilante, levantar al abatido, sostener al que tropieza, consolar al que sufre, alentar al que se detiene en el camino. Ese es el don de exhortación. Luego está el don de enseñanza. El don de enseñanza es diferente al don de preparación del pastor maestro. El don de enseñanza es una capacidad sobrenatural de explicar con claridad y aplicar con eficacia las verdades de la palabra de Dios. Entonces usted ve, seguramente se identificará con alguno de los maestros de Adiestrando Guerreros. Usted ve que enseñan principios de Dios que parecieran inalcanzables, lo explican de una forma sencilla. Usted ahí nomás lo toma, lo recibe y lo puede aplicar a su vida. Ese es el don de enseñanza sobrenatural. Usted, ¿cómo se da cuenta que es un don? Porque muchas veces ese tipo de personas en la vida social por ahí son un tanto retraídas, por ahí no los ve que estén enseñando todo el tiempo, pero cuando toman la función que le corresponde, cuando agarran el micrófono o cuando dan alguna enseñanza, cuando graban, de inmediatamente el don de enseñanza cae sobre esa persona literalmente, y usted ve que comienza a fluir en la enseñanza y comienza a fluir en la preparación que está recibiendo. Luego tenemos el don de servicio o el don de ayuda. Es la capacidad sobrenatural de servir al cuerpo de Cristo en un papel de apoyo, liberando de esa forma a otros obreros para que cumplan con su ministerio. Es un don de servicio. Usted ve todo el tiempo a esa persona, no lo puede ver quieto, usted lo ve que está todo el tiempo sirviendo. Es un don de servicio de la persona. Entonces, usted ve que la persona está y entra en la iglesia y no sé, y bueno, no se puede quedar quieto, toma la escoba, barre, prepara las cosas, ve, está atento ahí si le hace falta agua al predicador, si le hace falta algo con que secarse el sudor, hay una servilleta. Está todo el tiempo sirviendo a esta persona, tiene una capacidad sobrenatural. Ese es el don de servicio, el don de ayuda. Es parte vital en toda la iglesia, de toda la dinámica de la iglesia. Son los que están ahí siempre atentos a lo que se necesita para poder llevar el ministerio adelante. Luego tenemos la hospitalidad. La hospitalidad es la capacidad dada por Dios para proporcionar alimento y alojamiento a los necesitados de ellos, de tal forma que se les haga sentirse como en su propia casa. Usted se da cuenta, no sé si habrá ido seguramente a alguna casa donde usted se siente pero como que estuviera en casa.
Es más, mejor que en casa, estuviera casi como en un hotel. Usted llega y es bien recibido, con buena cara y con sinceridad de corazón. Usted es invitado a entrar y de repente usted se siente cómodo y se quedaría tranquilamente ahí las horas y las horas. Porque esa persona tiene el don de hospitalidad. Usted se siente a gusto, la conversación es amena. No se siente, no está mirando usted la hora, sino que las horas se pasan volando. Tiene todas las necesidades, si usted tiene que quedarse en la casa de esa persona, la persona ya tiene su habitación de huéspedes, ya tiene preparada de antemano ya el lugar, se interesa por ver los gustos. Y bueno, usted se siente realmente bienvenido a ese lugar, se siente como en casa, mejor que en casa, porque usted en casa tiene que estar limpiando y esta persona lo hace sentir mejor que en casa, todavía. Después tenemos el don de gobierno. El don de gobierno o de administración es la capacidad especial de Dios dada a ciertos miembros del cuerpo de Cristo para comprender con claridad las metas inmediatas y remotas de una unidad determinada dentro del cuerpo de Cristo, para diseñar y poner en ejecución planes eficaces para la realización de estas metas. Entonces vemos que es una capacidad sobrenatural. Usted ve, por ejemplo, en el equipo de guerreros, usted ve en el equipo de intercesión de alto nivel que formó la profeta Dina, usted ve cómo la profeta Dina Santa María de inmediato toma el lugar de comando y comienza a distribuir según los dones, según las capacidades de cada uno, comienza a distribuir la forma, las estrategias de batalla y es una capacidad sobrenatural de gobierno. De otra forma no podría ser llevado adelante una escuela como Adiestrando Guerreros, con más de 9.000 personas anotadas. Sería imposible si no fuera un don de Dios. Eso es un don de gobierno, de poder llevar adelante estas cosas, de una capacidad especial para poder comprender con claridad cuáles son las metas inmediatas, cuáles son las metas remotas, diseñando planes de ejecución eficaces para la realización de todas esas metas. Entonces es una capacidad sobrenatural, ese es el don de gobierno. Luego está el don de beneficencia. El don de beneficencia o misericordia es la capacidad de manifestar un amor alegre, compasivo y práctico. Mire la capacidad, es un amor alegre, compasivo y práctico hacia los miembros sufrientes del cuerpo de Cristo. Es una capacidad de sentir una genuina identificación y compasión con las personas. Es una persona que no se queda nomás mirando la necesidad de la gente, sino que es alentada a ir a más. Si tiene, no sé, si tiene poca comida en la alacena, pero él es capaz de dar la comida que tiene en la alacena al ver esa necesidad. Él tiene esa capacidad de poder ponerse en los zapatos de la persona que está con necesidad. Luego tenemos el don de repartir. El don de repartir es una capacidad y una disposición para proporcionarle recursos materiales a la iglesia con gozo y con generosidad. Él está feliz, o ella está feliz, realmente de poder ayudar, de poder proporcionar. Usted se entera de la necesidad de alguien e inmediatamente genera algún movimiento o da de lo que no tiene para poder repartir y usted nota que son personas que aunque pareciera no tener nada, tienen todo. Saben a dónde
a dónde, si alguien necesita, no sé, una cama especial para un enfermo, sabe quién tiene, capaz que no la tienen ellos, pero sabe quién tiene, y hacen esos contactos de decir, bueno, no, mira, este hermano tiene esa cama, que esta persona necesita, tiene el colchón, otra persona, y enseguida hace todo un movimiento, comienza a repartir con generosidad. Es una persona práctica en ese sentido. Usted se da cuenta que es una capacidad sobrenatural que tiene esa persona. Entonces, vemos, para resumir un poco, estos 7 vamos a repasar un poco. El exhortador lo vamos a determinar como personas, ¿no? Un exhortador es alguien con la capacidad especial de ministrar aliento, dar fortaleza y esperanza a otros miembros del cuerpo de Cristo. Luego tenemos un maestro, es alguien con la capacidad de comunicar claramente y aplicar con eficacia las verdades de la palabra de Dios. Luego el don de servicio, de ayuda, la capacidad o aptitud para servir al cuerpo de Cristo en un papel de ayuda, liberando así a otros obreros para que cumplan con su ministerio. Luego tenemos hospitalidad, la capacidad dada por Dios para dar una calurosa bienvenida, alimento y alojamiento a los miembros del cuerpo de Cristo. Beneficencia, la capacidad y disposición para administrar un servicio amoroso y compasivo a la gente sufriente y desválida. Cuando reciben ayuda de estas personas, no se sienten minusválidas, sino que se sienten alentadas y se sienten reconfortadas. Luego está el don de repartir, la disposición y la capacidad de ministrar los recursos materiales a todo el cuerpo de Cristo, generosa y alegremente. El gobierno o la administración es la capacidad de organizar actividades en la iglesia de manera que se cumpla con esta misión. Entonces vemos que todos estos dones son dones que son parte del cuerpo de Cristo. Hablamos de los dones de ministerio, los 5 dones de ministerio y estos 7 dones que acabamos de ver funcionan dentro del cuerpo de Cristo. En los anteriores talleres veíamos el fruto del Espíritu, cómo opera dentro de la persona, pero los dones son generosos, son para el cuerpo de Cristo, para ministrar el cuerpo de Cristo. No son para guardármelos, sino que son para servir a otros. Romanos 12, del 3 al 8, y 1 Corintios 12, del 12 al 27, el apóstol Pablo utiliza el cuerpo humano como ejemplo del funcionamiento de los dones espirituales. Hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Usa el ojo, el oído, la mano, como ejemplos de los diferentes ministerios dados a los diversos miembros de la iglesia. A medida que el apóstol va avanzando, ¿no? Va grabando la imagen, se va haciendo evidente lo ridículo que es que un miembro esté celoso de otro, o incluso cuando quiere hacer el ministerio de otro. Usted léalo en la palabra, el Espíritu Santo le va a hablar fuertemente. Cada miembro tiene un papel que representar en el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Así que entienda esto, que somos importantes, cada uno. No todos podemos tener todos los dones, pero sí los dones, lejos de separarnos, sectorizar este don de tanto, don de aquel y don de aquel, lejos de separarnos, los dones de Dios nos unen como cuerpo. Cada miembro tiene un papel que representar dentro del cuerpo y este papel queda determinado por los dones espirituales de dicha persona. Funcionando de esa manera es que podemos caminar en la plenitud de la iglesia, podemos caminar en la plenitud de cuerpo de Cristo. Hay que entender cuáles son nuestros dones, cuáles son las capacidades especiales que Dios nos ha dado y poder caminar en la plenitud de esto, poder desarrollarlo, poder desarrollar estos dones y poder armonizarlos dentro del cuerpo de Cristo.
No hay nada más importante que poder entender estas cosas. Poder entender que somos iglesia y cada uno somos parte importante del cuerpo de Cristo. Yo cuando estoy hablando de iglesia, usted ya sabrá, no estoy hablando de un edificio, sino que estoy hablando del cuerpo orgánico, del cuerpo de Cristo. Es un cuerpo orgánico. No hay nada más importante que comprender que todos somos importantes. Es una trágica pérdida para los que somos iglesia que se ignore a cierta gente y se le deje fuera de la vida ministerial del cuerpo. El ministerio de reparar, de sanar, de restaurar por parte de los dones de preparación al ministerio es esencial para que todos los miembros toquen la misma canción, para que haya armonía en lugar de haber discordia, de haber distanciamiento, de haber sectorismo. Vamos a seguir avanzando, ejército de Dios. Las características de los dones de manifestación. Los dones de manifestación por lo general son temporales, tienen poca relación con la posición del cuerpo. La manifestación no debe convertirse en una etiqueta de superespiritualidad de la persona. Entonces, si una persona Dios la usó para hacer milagros, no tiene que ser el milagrero de turno de la iglesia. Es simplemente una fanerosis, una manifestación que Dios le dio a esa persona. Muchas veces, por ahí es utilizada para ese tipo de milagros, pero debemos saber esto, no forman parte de una persona, no son de la persona, son de Cristo, son del Espíritu Santo. Vemos la característica de los dones de manifestación. Por lo general son temporales, tienen poca relación con la posición en el cuerpo. Y la manifestación no debe convertirse en una etiqueta de superespiritualidad. Estos son los dones de manifestación. ¿Cuáles son los dones de manifestación? Los dones de manifestación son 9 y figuran en la palabra de Dios en 1 Corintios 12, del 4 al 11. Usted léalo después, por favor. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya lo habíamos leído con anterioridad. Usted léalo y comience a tildar ahí cuáles son las palabras que se va recibiendo. Tenemos palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría es la expresión sobrenatural de una palabra específica, dada en un momento concreto. Vamos de nuevo. Palabra de sabiduría es la expresión sobrenatural de una palabra específica, dada en un momento concreto, para comunicar la sabiduría de Dios en una situación determinada. Entonces, es una capacidad sobrenatural, es la palabra de sabiduría para un momento concreto y una situación determinada. Entender también que la persona determinada en ese momento específico llega a la palabra ahí. Facilita una respuesta a un problema que molesta a la iglesia, por ejemplo. Lo hace ver de manera sencilla, de manera clara. Llega la palabra de sabiduría y trae solución a determinada situación. Luego tenemos la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es una manifestación del Espíritu Santo que le proporciona a un miembro del cuerpo de Cristo información o datos que solo Dios puede saber, que solo Él puede saber, a fin de ayudar a la iglesia en un momento especial de necesidad. Encontramos un ejemplo en Hechos 5 de Ananías y Zafira. Entonces, ellos deseosos de recibir el mismo tipo de reconocimiento y honra que habían recibido Bernabé debido al donativo que había hecho a la iglesia, trazaron un plan para engañar a la iglesia, y así como le fue también, ¿no? Pero Simón Pedro recibió directamente
la palabra. La palabra de ciencia es eso, una palabra inmediata que llega con información precisa, que nos habla de la persona, que nos habla de determinada situación. Entonces, esa es la palabra de ciencia. Luego tenemos la fe. En el versículo 9 dice: a otros diferentes confianza en el mismo Espíritu. No se trata de la fe cristiana normal, es una fe sobrenatural. Es una fe por la que vive el creyente. Se trata de un don especial de fe derramado sobre un miembro del cuerpo de Cristo para capacitar al que lo recibe a fin de que realice alguna tarea especial en el ministerio. Con frecuencia significa moverse con seguridad y firmeza hacia una meta humanamente imposible. Eso es el don de fe. Cuando se trata de algo que podemos manejar, bueno, alcanza con la fe humana, ¿no? Pero cuando se trata de una meta humanamente imposible, ahí es donde el don de fe entra en vigencia. Aquí hay una manifestación de un tipo especial de fe para permanecer firme en algún proyecto especial que Dios quiere realizar en el mundo. Y vaya si tenemos ejemplo con esta escuela sobrenatural. Eso es un don de fe, de poder saber que esto que estamos viviendo es posible. Luego tenemos don de sanidades. El don de sanidades, en el mismo versículo 9. Ambas están en plural. Desde 1 Corintios 12, 28 y la que hablaba del versículo 9, ambas están en plural. Dones de sanidades. Es una de las manifestaciones más anheladas por los hombres. También un don del que se ha abusado mucho. No hay otro don que haya sido más explotado por hombres sin escrúpulos que los dones de sanidades. Los dones de sanidades son manifestaciones del Espíritu de Dios, por medio de los cuales Dios le ministra sanidad a los miembros del cuerpo de Cristo. Estas manifestaciones tienen un doble propósito. Son dadas para proporcionarle sanidad al cuerpo de Cristo. Dios se deleita en la salud de los suyos y el Espíritu Santo se deleita en ministrar sanidad. Los dones de sanidades son dados para confirmar la predicación del Evangelio. Esa es la segunda característica. Entonces, el Espíritu Santo se deleita más que nosotros en ministrar sanidad en las personas. Y los dones de sanidad son dados para confirmar la predicación del Evangelio. Con frecuencia los dones de sanidades acompañan el ministerio de fundación de iglesia que tienen los apóstoles. Los misioneros que hacen la labor de pioneros necesitan que estas señales sigan a la proclamación de la palabra. Entonces, esos son los dones de sanidad, dones creativos, de hacerse miembros nuevos de personas. Es impresionante lo que Dios puede hacer a través del don de sanidad. De hecho, hemos visto muchos en este tiempo, a través de personas sencillas que no les hace falta preparación teológica, que no les hace falta saber demasiada Biblia. Las personas se mueven en don de sanidad porque creen a Dios como un niño. Entonces pueden ver las cosas que pueden ver por poderle creer a Dios sin tantos argumentos. Luego los dones de milagros. Obras poderosas, dice el versículo 10. Esta es la manifestación del poder sobrenatural dada al siervo de Dios para autenticar la predicación de la palabra. Marcos 16, 17, Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. No son los creyentes los que siguen los milagros, sino los milagros los que siguen a los creyentes. Estos dones siguen a las personas que creen. Muchas veces el cuerpo de Cristo ha hecho al revés, ha seguido los milagros, siendo que los milagros son los que deben seguir al creyente.
Luego tenemos el don de profecía. El don de profecía no debe confundirse con el oficio profético, con el don de profeta. Uno es el don de profecía y otro el don de profeta. Entonces, el profeta fluye en la profecía, pero no necesariamente los que fluyen en profecía son necesariamente profetas, tienen el oficio de profetas. La profecía es la manifestación de una palabra expresada espontáneamente que viene del Señor y es dada a través de algún miembro del cuerpo de Cristo para consolación, edificación o exhortación de la iglesia. Es el único don que al mismo tiempo es un ministerio y una manifestación. Ya vamos a hablar más adelante, mejor dicho, del ministerio de profeta, pero el don de profecía es una manifestación que no tiene que ser dado necesariamente a través de un profeta. De eso se trata. El don de profecía como manifestación es diferente al don de preparación del ministerio que tiene el profeta. Luego tenemos discernimiento de espíritus. Es una manifestación del Espíritu Santo que capacita a un miembro del cuerpo de Cristo para determinar con seguridad sobrenatural cuál es la fuente espiritual de la conducta o mensaje de un profeta, de un maestro. Usted lo discierne de inmediato. Cuando el don de discernimiento de espíritus, usted puede pesar las palabras. El don es ampliamente malentendido dentro de la iglesia. Algunos lo confunden con la manifestación de la palabra de ciencia. Pero el discernimiento de espíritu es una capacidad sobrenatural que usted tiene de distinguir qué es lo que es de Dios y qué es lo que no es de Dios. Para distinguir qué espíritus inmundos están operando en una persona. Usted los ve de inmediato. Hay personas que lo ven literalmente, con sus propios ojos, ven la forma de los demonios. Otros que los ven operando en la persona. Y otros que podemos ver, según el comportamiento y las actitudes, viene a la mente cuál es el espíritu inmundo que está operando. De inmediato es un don, una capacidad de discernir la fuente espiritual, la fuente espiritual de lo que estamos viendo enfrente nuestro, de un mensaje, de una enseñanza también, usted lo discierne de inmediato. Hay tres fuentes espirituales por las cuales pueden venir. Una es el Espíritu de Dios, otras son espíritus demoníacos y otras los espíritus humanos. El discernimiento de espíritu nos ayuda a diferenciar de dónde viene. Viene del Espíritu de Dios, viene de la carne, de una persona, digamos, del espíritu humano, o otra viene de espíritus inmundos. Usted, a través de este don, discierne de inmediato. Es primordial y es muy necesario para el cuerpo de Cristo poder discernir los espíritus. Luego tenemos diversos géneros de lenguas. Los géneros de lenguas es la manifestación del espíritu que capacita a una persona para hablarle a la iglesia en un lenguaje que no comprende y es incomprensible para los oyentes. Este don es considerado el don más pequeño, pero muchas veces se ha hecho un desmanejo de esto, de decir, bueno, hablo en lenguas, entonces soy puramente espiritual. Y muchas veces por ahí hay gente que ha hablado desde su mismo espíritu o no son lenguas del Espíritu Santo de Dios. Entonces, entendemos que el don de lenguas se trata de esto, para clarificar un poco. Se trata de un lenguaje particular que Dios nos da a cada uno personalmente para comunicarnos espiritualmente con Él. Ese es los diversos géneros de lenguas. Nos edifica personalmente y también sirve para edificar el cuerpo de Cristo.
Pero para edificar el cuerpo de Cristo necesariamente tiene que fluir a través del don de interpretación de lenguas. Entonces, este lenguaje, este vocabulario celestial, no lo entiende otra persona cuando se trata de la edificación personal. Por eso es bueno, si usted no tiene el don de lenguas, anhelarlo y pedirle al Señor el don de lenguas, porque usted tiene una forma de comunicación en el mundo espiritual impresionante. Después, al final de la oración, usted pídale al Señor, seguramente lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, y el Señor le va a dar las nuevas lenguas. Usted anhélelo, persevere, si no lo tiene, y Dios le va a dar esa forma de comunicación celestial. Entonces, seguimos con el don de interpretación de lenguas. Entonces entendemos que para el don de lenguas ministrado hacia la iglesia, debe ir necesariamente acompañado a la interpretación de lenguas. Es una capacidad sobrenatural, es impresionante. Como hay personas que pueden de inmediato recibir, escuchar el idioma y traducirlo directamente. Es una capacidad sobrenatural de Dios para poder hacer esto. Entonces, de estos 9 dones que venimos viendo, son un fluir del Espíritu Santo. Estos dones podemos clasificarlos de 3 maneras diferentes. Tenemos los dones de poder, que son los dones de fe, dones de sanidad, dones de hacer milagros. Tenemos luego los dones de inspiración, que son profecía, diferentes tipos de lengua, interpretación de lenguas. Y los dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus. Entonces, tenemos esa clasificación simplemente para darle un orden. Yo le recomiendo que usted no se encasille en determinadas cosas, porque el Espíritu Santo hace como Él quiere y nos puede dar diferentes cosas. Usted no se encasilla en esto, permítale a Dios que fluya en su vida y a través de su vida. Y usted se va a sorprender de lo que Dios va a hacer. Vamos a seguir avanzando. Hemos visto los 21 diferentes tipos de dones. Usted después repáselo y tome nota de cada una de estas cosas, porque usted, de cada uno de estos dones, y usted va a ver cómo el Señor va a trabajar en su vida sobrenaturalmente. Vemos ahora cuál es el obstáculo del fluir de los dones. Usted me acompaña en Gálatas 5, del 16 al 26, y va a poder ver cuál es el obstáculo para no poder fluir en los dones. El enemigo está sumamente interesado en que usted no fluya en los dones. Para eso, las obras de la carne representan un estorbo, un impedimento para poder fluir. ¿Cuáles son estos frutos, estas obras de la carne? Dice la palabra del Señor en Gálatas 5, 16. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras,
orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces vemos que el obstáculo del fluir los dones son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Según este versículo, usted después busque y escudriñe, la palabra del Señor es muy clara al respecto. Las obras de la carne podemos clasificarlas de esta manera: obras de autocomplacencia, obras del tipo sexual, inmoralidad sexual, impureza, la impureza. ¿Cuáles son las obras del tipo sexual? Se pueden incluir dentro del grupo de las obras realizadas en el ámbito sexual. A ver, la inmoralidad sexual. Pablo incluye tanto el adulterio como la fornicación. El término es muy amplio, es la legión de vitru. Usted puede ver la sexualidad, mire, las deformaciones que el enemigo ha hecho realmente no tienen nombre. Luego tenemos la impureza, que viene de la palabra acatarsia, que significa literalmente sucio. Se emplea en el campo médico para referirse a una herida infectada y supurante. No es una persona que comete obras de inmoralidad necesariamente, sino que se obsesiona en la inmoralidad. Piensa en ella todo el tiempo, tiene una constante suciedad mental. Esa sería una buena traducción de la palabra acatarsia, impureza. Luego tenemos la sensualidad. La sensualidad, en la palabra griega para sensualidad, significa esto: volverse abierta y descaradamente hacia la inmoralidad. Entonces, eso es lo que significa la sensualidad: abierta y descaradamente hacia la inmoralidad, un espíritu sensual. Luego vemos las orgías, borracheras. Esos son las obras de la carne de autocomplacencia. Luego tenemos las obras de fornicación espiritual. Usted dice, ¿cómo puede ser fornicación espiritual? Sí, a través de la idolatría y la hechicería. La idolatría es la adoración a dioses falsos representados por imágenes hechas por el hombre. Los paganos eran conocidos por su idolatría. Quizás pensemos en la civilización occidental de hoy en día, esté libre de todas esas cosas, pero tenemos, por ejemplo, el dinero, las posesiones, el poder social, los cargos, los símbolos de categoría social, incluso el sexo. Es una idolatría, una adoración al cuerpo. Usted lo ve día a día, cómo se exalta el cuerpo humano, cómo se exalta el cuerpo humano de cualquier manera. Sea hombre o sea mujer, se exalta ahí como el cuerpo, como la apariencia física. Eso es idolatría. Luego tenemos la hechicería, la obra de la carne en el ámbito espiritual. Es impresionante. La palabra hechicería viene de la palabra farmakeia, la que se describe para el uso de drogas en la adoración. Usted recordará seguramente, si no, revise el libro de demonología cuando hablábamos de farmakeia, y va a poder ver claramente de qué estamos hablando. Farmakeia literalmente viene de la palabra farmacrón, que quiere decir una pócima para generar adicción. Después le aliento a que repase en demonología de Tomando el Territorio. No nos vamos a extender sobre esto, pero hechicería es básicamente eso. Las obras
relacionales, las amistades, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, las disensiones, herejías, envidias. Mire, estos son los espíritus inmundos que por lo general atacan al cuerpo de Cristo. No hace falta demasiado, no hace falta que venga, no sé, un principado tan grande, simplemente la iglesia se mantiene distraída con estas cosas. ¿Qué es lo que son estos espíritus inmundos? Son espíritus inmundos de muy bajo rango. Es impresionante. Pero los espíritus inmundos de más alto rango se van a los lugares de poder, a los lugares de autoridad y demás. Los espíritus más bajos, más sencillos, más simples, se van a la iglesia del Señor. No le hace falta a Satanás demasiado para atacar a la iglesia y mantenernos ocupados en cosas que no nos corresponden. Simplemente con una enemistad que viene de la palabra esdra, se traduce como hostilidad, es la manifestación de hostilidad hacia la otra persona. Usted ni la conoce, pero viene como un espíritu de hostilidad, o no sé si ha recibido de parte de una persona y dice, pero ¿qué le he hecho? Usted hace de un lado, del otro, trata de hacerlo mejor, y esa persona está enojada directamente con usted. No sabe ni por qué, ni siquiera la conoce. Luego tenemos los pleitos. Hay traducciones que dicen ánimo contencioso, mientras que la enemistad es una actitud mental contra la persona, los pleitos son la manifestación de esa actitud. Entonces, enemistad es un hecho así, una hostilidad, digamos, pero los pleitos son directamente la manifestación de esa actitud. Luego tenemos los celos. Hay muchos celos espirituales, muchos celos ministeriales. La palabra celos es un sentido negativo. Significa resentimiento contra otras personas que están disfrutando de una buena fortuna y de bendición. Buena fortuna hablo en el término espiritual, ¿no es cierto? Y también, ¿por qué no?, del término físico. Tenemos los arranques de ira, la ira. Viene de la palabra sumos, pasión, respirando fuerte. Esa puede ser usada tanto para hablar de la ira correcta como la de la ira incorrecta. Después tenemos las contiendas, y etcétera, etcétera. Tenemos las disensiones, las herejías, las envidias. Tenemos mucho ahí para cuál ver. Le aliento a usted que pueda indagar sobre esto y preguntarle al Espíritu Santo al respecto. Tengo enemistad, tengo pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Ese gusto de discutir por discutir nomás, simplemente para polemizar y traer malestar. Como ve usted, los espíritus inmundos utilizados en la iglesia son los más simples, los más básicos. Esas son las obras de la carne. Al finalizar este video, vamos a ministrar y vamos a romper todas estas ataduras que son espíritus inmundos que operan sobre la vida de la iglesia e impiden el fluir espiritual. Vamos a seguir avanzando y ya vamos terminando con esto. ¿Cuál es el elemento más importante del uso de los dones espirituales? El elemento más importante es el amor. Solamente con amor y solamente por amor es que podemos ministrar a otros. Solamente con amor es que podemos utilizar esos dones con la finalidad correcta. Porque el amor de Dios, y le aliento que usted busque cómo es el amor de Dios. Solamente el amor de Dios es el que puede hacer que los espíritus, que los dones del Espíritu fluyan. La atmósfera del amor de Dios ministrado. Usted sirve por amor, usted ministra por amor,
trae libertad por amor. El amor, usted lo puede encontrar en 1 Corintios 13, de 4 al 7. Usted fíjese, después se lo dejo como tarea, usted reciba esto, pero realmente los dones espirituales fluyen solamente en amor de Dios. El amor de Dios es el que hace fluir cada uno de los dones. Reciba de parte del Señor una ministración del amor de Dios en esta hora. En el próximo video vamos a recibir la libertad y vamos a recibir ahora una impartición de amor, del amor de Dios para fluir en los dones de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Recibimos ahora, en el nombre de Jesús. En este momento tómese un minuto y reciba la impartición de amor de Dios para poder hacer su obra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. El Espíritu de Dios está soplando sobre tu vida y recibe la impartición de Dios en el nombre de Jesús. Ejército de Dios, nos vemos en el próximo video para poder recibir libertad de todas las ataduras que el enemigo se ha encargado de poner sobre tu vida y a través de tu vida, para que los dones de Dios no fluyan sobre tu vida. No te pierdas el próximo video para poder recibir libertad y recibir la impartición de Dios. Recibe en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora, recibe. Muy bien, ejército de Dios. Espero que este video haya sido de edificación para usted, para poder identificar cuáles son los dones que el Espíritu Santo provee a la iglesia. Recuerde esto, el fruto del Espíritu es el que trabaja internamente en nuestra vida, el fruto del Espíritu Santo, el trabajo interior, es el que trabaja nuestros temperamentos, el que hace el carácter. Pero los dones del Espíritu Santo son un regalo que usted tiene de parte de Dios, pero que son para ministrar al cuerpo de Cristo. ¿Y cuáles son los impedimentos? Vamos a repasar nuevamente cuáles son los impedimentos. Dice la palabra del Señor en Gálatas 5:16. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si son guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya, como lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ese es el impedimento para que el Espíritu de Dios fluya en su vida. Hoy vamos a romper este impedimento y vamos a ministrar, usted va a recibir los dones del Espíritu. Así que le aliento que se sume a la libertad en esta hora. Repita conmigo: Padre eterno, en el nombre de Jesús, he recibido tu palabra y entiendo que te necesito. Entiendo que los frutos de la carne han llenado mi vida con celos, con contiendas, con disensiones, con todo tipo de mal. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo renuncio a los frutos de la carne. En esta hora, yo recibo tu perdón. Te pido perdón por las veces que he adulterado con los ojos, por la fornicación, por la inmundicia, por la lascivia.
Te pido perdón también por el adulterio en lo físico. Te pido perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Confieso y renuncio toda idolatría, toda hechicería. Confieso y renuncio todo lo que ha atacado mi vida, trayendo enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Renuncio en esta hora. Yo renuncio ahora. En el nombre de Jesús te pido perdón ahora. Confieso y renuncio toda disensión, toda herejía, toda envidia, homicidios. Yo renuncio, confieso y renuncio ahora toda borrachera, toda orgía y cosas semejantes. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo confieso y renuncio en esta hora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, confieso y renuncio ahora. Rompo ahora los títulos que tenía el enemigo en contra de mi vida, toda base y derecho legal que el enemigo había puesto en mi vida. En el nombre de Jesús, yo confieso y renuncio ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Confieso y renuncio, rompo los títulos ahora de rechazo, de falta de perdón, de inmundicia sexual, todo pacto con las tinieblas ancestral. En el nombre de Jesús rompo los títulos ahora en el mundo físico y los clavo en la cruz del Calvario en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús rompo los títulos legales que le he dado al enemigo para operar en mi vida y para poder impedirme el fluir en los dones. En el nombre de Jesús yo rompo ahora los títulos y los clavo en la cruz del Calvario. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora dispóngase para la libertad en el nombre de Jesús. Ahora el Espíritu de Dios atraviesa el tiempo y la distancia. Activamos millares de ángeles a donde se está viendo, se está escuchando este video. En el nombre de Cristo Jesús, activamos millares de ángeles ahora. Y establecemos un cerco de protección en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declara conmigo, arma mía, sal de la cárcel en esta hora, de toda cautividad que el pecado te había puesto. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, sale mi alma ahora, tierra de libertad. Sale ahora mi alma, tierra de libertad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Rompo ahora todo trabajo espiritual, rompo toda hechicería, toda magia negra, todo pacto con las tinieblas, en el nombre de Jesús, lo rompo ahora. Y ahora sale mi alma, tierra de libertad, en el nombre de Jesús. Y ahora atravesamos el tiempo y la distancia en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Atamos al hombre fuerte ahora. Y en el nombre de Jesucristo, espíritus inmundos, escúchenme bien. Ustedes reconocen mi voz, reconocen la autoridad del reino. Por lo tanto, saben que no vengo en mi nombre, sino que vengo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y no vengo a alborotarnos, no vengo a moverlos, no vengo a que se manifiesten, sino que vengo a echarlos fuera. En el nombre de Cristo Jesús, al fondo del abismo y sin retorno. Cuando diga la palabra ahora, ustedes no van a dañar a nadie, no tienen permitido hablar, no tienen permitido quejarse ni romper nada. Cuando diga la palabra ahora, ustedes lo único que tienen permitido hacer es desarraigarse del vientre espiritual de esta gente de Dios, de este ejército de Dios, e irse por la boca al fondo del abismo y sin retorno. Ahora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora toda legión de rechazo, la orden es desalojar ahora al fondo del abismo y sin retorno se va. En el nombre de Cristo Jesús, ahora rompemos los títulos, habilitamos millares de ángeles ahora que encadenen todos los principados. Ahora, Pitru, la orden es desalojar en el nombre de Cristo Jesús. Pitru, sube y sal ahora. Al fondo del abismo y sin retorno te vas. Damián, la orden es desalojar ahora, sube y sal ahora, suelta el anclaje ahora, suelta el anclaje ahora, Damián, sube a la boca y al abismo en el nombre de Cristo Jesús. La orden es desalojar ahora, sube y sal ahora, al fondo del abismo y sin retorno te vas. En el nombre de Cristo Jesús, Asmodeo, ahora sube y sal ahora. Al fondo del abismo y sin retorno. Jezabel, la orden es desalojar ahora toda idolatría, toda envidia, todo homicidio, borrachera. En el nombre de Jesucristo, la orden es desalojar ahora. Sube y sal ahora. Sube y sal ahora. Toda idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, herejías,
La orden es desalojar ahora. Suelta el anclaje en el nombre de Cristo Jesús. La orden es desalojar ahora. Sube y sale ahora. Sube y sale ahora al fondo del abismo y sin retorno te vas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, todas las obras de la carne ahora salen al fondo del abismo y sin retorno. Llame como se llame, tenga el rango que tenga, la asignación que tenga. Jesucristo los venció en la cruz del Calvario. Por lo tanto, ahora van a subir a la boca y al abismo. Ahora, en el nombre de Jesús, todos un poco ahora. La orden es desalojar ahora. Al fondo del abismo y sin retorno se va. Toda legión, cualquiera sea su nombre, su rango, su autoridad, todo principado, toda potestad, en el nombre de Jesús, sube y sale ahora. Al fondo del abismo y sin retorno se va. En el nombre de Cristo Jesús. La orden es desalojar ahora y esa orden es eterna. No te la quito hasta que no te vayas al fondo del abismo. Ahora todo tipo de hechicería, todo tipo de masonería, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, farmaqueia, te vas ahora. Sube y sale ahora. Suelta las mentes, suelta los corazones, suelta las voluntades. En el nombre de Cristo Jesús. Sube y sale ahora. Al fondo del abismo y sin retorno te vas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. La orden es desalojar ahora. Sube y sale ahora. Al fondo del abismo y sin retorno te vas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora sale todo impedimento. Sale tu alma de la cárcel ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Sale tu alma de la cárcel en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ahora saco tu nombre de todo altar de tinieblas, de todo freezer, de todo lugar de entierro a donde te habían enterrado. Ahora sale tu alma, salen tus nombres de todo altar de tinieblas en el nombre de Cristo Jesús. Y sale a la realidad de Cristo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús recibe libertad ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Recibe libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret recibe libertad. Recibe libertad ahora. En el nombre de Jesús, declare conmigo, Espíritu de Dios, los que me oprimían se han ido. Todos los que me dañaban se han ido. Los frutos de la carne. Y hoy se abren los cielos. Extiende tus manos y diga al Espíritu de Dios, lléname, lléname. Los dones del Espíritu Santo están llegando a tu vida. Su amor está invadiendo todo tu ser ahora, en esta hora. Ahora el Espíritu Santo de Dios sopla sobre tu vida ahora. En el nombre de Jesús. Declare conmigo, recibo, recibo. Extienda sus manos al cielo. Ahora el Señor está trayendo dones de revelación, dones de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritus, los dones de poder, dones de fe, dones de sanidad, dones de milagros. Recibe, recibe en el nombre de Jesús los dones de profecía, diferentes tipos de lenguas, interpretación de lengua. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Hoy se despiertan los dones de apostolado, de maestría, de pastorado, de profeta. Recibe en el nombre de Jesús dones de profecía, el don de profeta. Recibe don de evangelismo en el nombre de Jesús. Recibe en esta hora. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe la unción del Santo. Hay una gloria pesada que está cayendo sobre tu vida. El fuego del Espíritu llena tu vida en esta hora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declare conmigo, lo recibo, lo tomo, lo creo. En el nombre de Jesús. Recibe la unción del Espíritu de Dios. Aún después de detener este video, el Espíritu Santo de Dios te llena por entero. Es un fuego que no te lo vas a sacar, que va a calar tus huesos. Los dones comienzan a fluir en esta hora. Los dones comienzan a fluir. Recibe en el nombre de Jesús lo que nos ha sido dado de gracia, lo impartimos ahora. Se abren los cielos, se abren los cielos, se abren los cielos. Recibe, recibe, recibe la unción del Santo ahora. Recibe el don de exhortación, el don de aliento.
de hospitalidad, de beneficencia, todos los dones de Dios, los 21 dones de Dios. Recibe, 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 recibe. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe ahora. Recibe, en el nombre de Jesús. Recibe ahora todos los dones de enseñanza, de servicio, de gobierno, de beneficencia, de repartir. Ahora recibe el don de exhortación, ahora. Recibe, recibe, recibe en el nombre de Jesús. Ahora la impartición de su espíritu. Recíbelo ahora. Recíbelo ahora. No lo racionalice, no lo piense. Recibe. En el nombre de Jesús. Recíbelo. Ahora en el nombre de Jesús. Recíbelo. En el nombre de Jesús. Declare conmigo, yo recibo y tomo todo lo que viene, toda buena dádiva, todo don perfecto, todo lo que viene del cielo lo recibo en el nombre de Jesús. Y tomo autoridad ahora y ato la venganza en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ato la venganza del enemigo en el nombre de Jesús. No le permito que toque mi vida, mi casa, mi familia, mis seres queridos. En el nombre de Jesús, ato. Adiós. En el nombre de Jesús. No le permito que toque mi vida, mi casa, mi familia. Y recibo en el nombre de Jesús toda buena dádiva, todo don perfecto de Dios para poder ministrarlo a la iglesia. Lo recibo, lo tomo, lo creo. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy se abren los cielos en mi vida y a través de mi vida. Estimado guerrero de Dios, te bendigo y nos vemos en el campo de batalla. Te bendigo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que Dios te haga 1000 veces más de lo que sos y te llene de la unción de su Espíritu para poder fluir y llegar hasta lo último de la tierra. Te bendigo y declaro multiplicación sobre tu vida. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.